muchas veces lo que decías, ¿no, Luz? De, a ver, sé que tengo que pagar la colegiatura o la reinscripción, pues pasa una vez al año, no pasa todos los meses. Entonces, eso también desbalancea un poco tus finanzas y si no tienes ese control, se pueden... Me pasaba mucho con el seguro del coche. Sí. O sea, yo ya sabía que lo tenía que pagar en octubre y a veces yo decía, ay, pues ¿qué cuesta tanto? Me voy a seguir gastando el dinero en otras cosas. Y te llega el Y carro. llegaba octubre y yo decía, por favor, ya no. Sí. Cuéntame de economía. El podcast donde el dinero se convierte en tu aliado. Cuéntame de economía. Bienvenidos. 4 de cada 10 mexicanos no llegamos con dinero al final de la quincena y bueno, ¿cómo podemos evitar esto? Haciendo un buen presupuesto. Hoy en Cuéntame de Economía hablaremos de esta fórmula que no tiene que ser la misma para todos, pero que sí tiene elementos básicos que tenemos que seguir sí o sí. Y para ello tengo a 2 expertos y especialistas en el tema. Uno de ellos es Alberto Verduzco, nuestro jefe de información en expansión, y tenemos a Luis Lúcido, quien es especialista en finanzas personales y vocero de Bravo. Bienvenido, Luis. Hola, Luz, Beto, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Y una mención especial para nuestro querido Octavio Torres, reportero de Economía, que nos ayudó con mucha de la información que vamos a estarles compartiendo, sobre todo para que le pongan orden a sus finanzas personales. Y si les parece bien, vamos a comenzar con un ejemplo muy clásico. Yo tengo un amigo que se llama Manuel. Él trabaja, gana bien, la verdad, pero como la mayoría de las personas no tiene la costumbre, el hábito de hacer un presupuesto, y por eso pues no tiene un control de sus gastos. Manuel recibe su quincena, hace sus pagos, se da sus gustitos como cualquier otra persona, pero tiene un gran problema. Por no hacer un presupuesto tampoco no tiene ahorros y cuando viene un imprevisto fuerte, ¡pum!, se le desfalca, se le desacomodan las finanzas, se ha tenido que endeudar y bueno, pues vive siempre con este miedo económico, con este estrés de no saber cómo enfrentarlo. Si les parece bien, pues este ejemplo es muy recurrente, el caso de Manuel es muy recurrente. Luis, seguro que este ejemplo te suena muy familiar. Hemos visto muchos casos como el de Manuel, donde las personas tienen sus finanzas sin rumbo al momento de no saber cuánto dinero está entrando y cuánto dinero está saliendo. Creo que el presupuesto es esta herramienta que nos da esta primera ventana de saber cómo están tus finanzas en ese momento. Y es también un ejercicio el cual te permite tener ese control, sobre todo si tú tienes un plan, ¿no? Sea cual sea el plan, si estás en una buena situación, pues bueno, cuánto puedes estar destinando a ahorrar, a invertir, a crecer tu patrimonio, o si estás en una situación donde las deudas ya sobrepasaron pues, tu límite, el presupuesto te da también esa guía para decir qué camino es mejor tomar, ¿no? Y obviamente pues estar mejor financieramente. Hay que decir que un presupuesto no tiene que ser como un Excel súper sofisticado con fórmulas imposibles o muy difíciles de hacer. Creo, y aquí corrígenos, Luis, si estamos en lo correcto o no, el presupuesto puede ser incluso en un papel, algo que tú puedas hacer a mano, si te acomoda el Excel, los Post-it, tu mecanismo favorito, pues puedes hacerlo ahí, ¿no? Pero es importante saber cuánto gastamos, dónde estamos parados y sobre todo hay que poner mucha atención al tema de la deuda, porque hay veces que uno piensa que puede seguir gastando lo mismo teniendo deudas y según yo eso no debe ser así. Exacto, digo, en principio la gente no debería tener deudas, es decir, esa es la mejor situación, ¿no? Obviamente el crédito es una herramienta que nos permite acceder a bienes que quizás pues ahorita no tienes el efectivo. Sin embargo, pues bueno, si se usa de una forma desmedida, pues te puede llevar a esta situación de sobreendeudamiento. Como dices, el presupuesto pues es algo demasiado abierto, es decir, no hay una sola forma de hacer un presupuesto. Nosotros en Bravo apoyamos esta iniciativa que se llama el Mes del Presupuesto, donde pues hacemos ahorita en agosto hacerle conciencia a la gente de haz tu presupuesto, entiende cómo están tus finanzas y a partir de eso, pues bueno, mejora tu situación. Como dices, bueno, creo que el presupuesto tiene varias partes, ¿no? La más básica, pues tienes tus ingresos y tienes tus gastos. Y de ahí los gastos, ya hay muchas formas de cómo los puedes clasificar, sobre todo en la situación en la que estés, ¿no? Entonces, supongamos que nosotros, digamos, en Bravo nos enfocamos en solucionarle las deudas a las personas.
A partir de eso nosotros tenemos una regla muy simple, muy clara, en la cual nosotros decimos que si tú destinas más del 30% de tus ingresos al pago de deudas, ya estás sobreendeudado, ¿no? Es decir, ya tu problema sobrepasó ese límite y entonces ya te tienes que poner acción, ¿no? Obviamente, pues lo ideal es, antes de que llegues a ese 30%, pues tratar de poner acción y bajar ese endeudamiento. Y entonces, en esa proporción del 70-30, el 70% lo destinas a esos gastos primarios, que son vivienda, alimentación, salud, servicios, educación, etcétera, ¿no? Es decir, lo básico que necesitas para vivir. Y el 30% destinarlo a entretenimiento, pago de deudas y ahorro o inversión. Y aquí muchas veces lo que pasa con estas personas que están sobreendeudadas, pues es se dejan de divertir, ¿no? O a veces por divertirse de más y gastar de más, llegan a esta situación de sobreendeudamiento. Entonces, obviamente, ese es el límite. Tratar, obviamente, pues hacerlo mucho menos que llegar a ese 30%, donde pues ya si cruzas esa rayita, pues es complicado salir de esa situación. Y más que complicado, me parece también... bueno, hay incluso datos, ¿no? La misma encuesta nacional de salud financiera destaca que 1 de cada 10 mexicanos tiene problemas con sus familiares o amigos por un tema de una mala planeación financiera, ¿no? Entonces, aquí me gustaría que todos los que nos están viendo o escuchando nos cuenten su experiencia. ¿Ustedes se han peleado con su mamá, su roomie, sus amigos, su novio, su pareja, lo que sea, por un tema de una mala planeación financiera? Es que parece mentira, pero sí, el tema de un mal manejo de dinero sí te puede acarrear problemas con amistades, con familiares. Seguramente algunos los hemos vivido también. Y bueno, pues, digamos que alineándome a este dato que nos acaba de compartir Luz, te vamos a dar otros números, Luis, les vamos a compartir, pues para que de alguna manera tengamos una referencia, un panorama de cómo están también nuestros hábitos como mexicanos con el tema del manejo del dinero. Y esto es a partir de la encuesta nacional de inclusión financiera, la ENIF 2024. Mira, 65% de los mexicanos lleva algún registro de sus gastos. Eso está bien. Estamos hablando que 2 de cada 3 mexicanos sí tienen por lo menos una idea de cómo van sus gastos. El gran problema es que muy pocos de estos hacen presupuestos como deben ser, presupuestos completos. Y esto a la mera hora pues limita la capacidad de anticiparse o enfrentar una situación complicada, ya sea un tema de inflación, ya sea un tema de... Pues siempre hay vaivenes en la economía que nos puede venir buenos momentos, malos momentos, y es bien difícil que nos ajustemos justo nuestros gastos por estas situaciones. Otros datos muy interesantes. Solo 1 de cada 4 personas que controla sus gastos lleva un presupuesto formal. Esa proporción es muy baja. 1 de cada 3 adultos no tiene ningún tipo de ahorro. Entonces, cuando viene un momento difícil, no hay con qué hacerle frente. Una cuarta parte, 26%, pide dinero prestado. 8% vende o empeña un bien para una emergencia. Entonces aquí te van dando los datos de cómo, pues sí, mucha gente, una proporción importante, no tiene estos buenos hábitos y cuando llega una situación difícil está complicado hacerle el frente. Y a mí me escandalizó mucho. 44% de las personas esperan depender de familiares en su vejez. Ya no estamos en aquellos tiempos que teníamos 8 o 9 hijos, que sabíamos que varios de ellos te podían hacer frente. Exacto. Está durísimo estos datos. Sí, y mira, desde Bravo vemos esas mismas relaciones en cuanto llegan los clientes con nosotros, ¿no? Tienen esa misma percepción de la deuda y la causa número 1 por la cual la gente se endeuda, y lo que vemos nosotros es esa mala administración, y en segundo lugar, ese imprevisto que no tenías pues, contemplado en tus gastos. Entonces, creo que el presupuesto no tiene que ser al momento que ya tengas un problema hacerlo, sino simplemente pues es esta herramienta que quizás te puede prevenir de una situación mucho más grande
y a partir de eso, pues bueno, tomar acción y tener, digamos, un mejor camino. Entonces el presupuesto nosotros lo vemos como esa herramienta que te da esa visibilidad de tus finanzas, de cómo están hoy y cómo puedes darle ese control al resto de tu dinero, ¿no? Es decir, que ya tengas el dinero previamente gastado, en lugar de decir, pues vamos a ver cómo va saliendo el mes, y a partir de eso, pues igual esto lo compro con tarjeta, ¿sabes? Si no tienes ese control y esa disciplina, pues va a ser muy difícil que tengas control sobre tus finanzas, y al lado contrario, ¿no? Más bien tus finanzas te controlan a ti, y ahí es cuando pues estás pague intereses de más. Y esto es muy importante porque, a ver, vamos a ser muy claros. Hay gastos que sabemos que van a ocurrir y puede ser el regreso a clases, puede ser el cumpleaños, el 10 de mayo, o sea, esas fechas no son imprevistos porque todos los años están calendarizados rigurosamente, llegan en el día, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta planeación, ¿no? que pocas personas hacemos, me incluyo, es importante porque si cada mes destinas 20 pesos, voy a poner una cifra muy, muy tonta, pero 20 pesos, me parece que ya al momento de llegar, o sea, ya más cercana a la fecha, el 10 de mayo, insisto, pues ya no es como tan complicado decir, ay, ahora tengo que poner 120 pesos. O sea, me parece que justamente esta parte de la planeación puede ser una gran herramienta, y sobre todo en estos gastos que decimos, sabemos que los tenemos, sabemos que van a llegar, como puede ser el pago de la luz, de la renta, etcétera. Mencionas algo interesante que puede ser el súper. Ya tenemos en el mercado muchísimas tarjetas de crédito o débito que pueden darte cashback. Entonces, me parece que también, a ver, no es nada más tener una tarjeta por tenerla. Usarla a tu favor también puede ser muy importante. Pero aquí, ojo, porque también los datos del ENSAFI nos dicen que 36% de los adultos tiene alguna deuda y 27% se ha atrasado en el pago de esta deuda. Sí, y sobre todo hay que tener, como dices, cuidado cuando usamos el crédito de esa manera. Sobre todo porque dices, a ver, puede ser muy atractivo, te doy 6% de cashback. Y entonces yo pago todo con mi tarjeta y me dan 6% de cashback. Sí, pero tu interés de la tarjeta es del 70%. Entonces, ¿qué haces gastando para recibir al final de la quincena? Mira, mis 400 pesos de cashback. Sí, pero vas a pagar de intereses 3,000 pesos de todo lo que compraste si no es que tienes esa planeación, ¿no? Entonces, creo que el uso de ese crédito, pues bueno, tiene que ser de la forma responsable. Y nosotros lo que decimos es, a ver, no compres a crédito algo que no necesitas comprar a crédito, ¿no? Es decir, los plátanos que vas a comprar en el súper, pues se van a echar a perder a la semana. La regla y los vas a estar pagando en los siguientes meses, ¿no? Sí, la regla es que te dure, que lo que vas a pagar a meses te dure más que esos meses que tardas en pagarlo. Exactamente. ¿Cierto? Ok, oye, y de hecho hay que hablar como de estos problemas de cuando nos endeudamos. Los mismos datos que nos muestra la ENSAFI es que 37% de los adultos tiene algún problema de estrés por no poder cumplir con sus obligaciones y 49%, casi 50% de quienes tienen una deuda tiene malestares físicos que pueden derivar en más gasto porque ya te da una gastritis, presión alta. O sea, de verdad que el manejo o el buen manejo de las finanzas puede darnos hasta beneficios a la salud, o por lo menos no darnos más gastos. Sobre todo, mucha paz. Exacto. No, y creo que, luego lo comentaba Beto hace unos momentos, creo que las personas tienen como un tabú alrededor del dinero, ¿no? Es decir, híjole, es que el dinero, soy muy malo con el dinero. Y puede ser algo de decir, a ver, el presupuesto y el dinero no tiene que ser complicado. Es simple el cuánto entra y cuánto gastas. Y creo que ahí está la clave de esto, es tu libertad financiera está en que vivas menos o abajo de tus medios y decir, pues no por pretender estar de, pues me gasto mi café de 80 pesos todos los días y me compro mi celular de gama alta y tengo un coche tal, que te estés endeudando por ese estilo de vida que no va contigo. Entonces, creo que es, porque lo hemos visto, o sea, en Bravo llegan personas con muchas deudas y es decir, no ganan poquito, o sea, a más nivel de ingreso, sí, más nivel de deuda. Entonces no tiene que ver con, es que no gano porque no me alcanza. Sí hay un sector de la población que está, digamos, en esa cubeta, pero en la mayoría de los casos es una mala administración del dinero donde tienes que balancear pues, mejor tus ingresos y sobre todo, ¿qué te está aportando el tener una deuda? Te está aportando malestar,
quizás con tu pareja, pues a veces muchas personas ocultan ese problema y es, híjole, no, mejor no le digo a mi esposa porque si no, nos va a regañar. Y llegan el problema a ya ese nivel donde ya está explotándose. Entonces, creo que es como tomar conciencia de, a ver, el dinero no es difícil, simplemente el presupuesto nos ayuda a tener esa claridad y a partir de eso, pues bueno, tomar unas mejores decisiones. A ver, Luis, y ustedes en Bravo pues ayudan a la gente, la asesoran justo para que retome el control de sus finanzas, de sus gastos, que no pues llegan a esta situación en la que incluso hasta puedes perder el sueño, el insomnio es duro, el estrés, simplemente no estás concentrado. Platícanos cómo podemos empezar a tener un fondo de emergencia y cómo construirlo para pues enfrentar justo estos momentos también difíciles que podemos en algún momento cruzarnos. Claro, pues mira, yo creo que en este proceso para salir de deudas y empezar a tener, digamos, ese fondo de emergencia, lo mejor es, pues primero, tener este plan, ¿no? Definir cómo es que vas a estar gastando tu dinero. A partir de eso, tu paso 1 tiene que ser sal de deudas. Y entonces, si tienes deudas, tu objetivo número 1 tiene que ser, a ver, tengo que salir de esta situación ya, porque si no se va a hacer más grande y te digo, nunca vas a controlar tu dinero. Entonces, ya que tengas claro eso y salgas de esa situación, lo mejor es definir, digamos, este fondo de ahorro. Siempre se recomienda pues entre 3 y 6 meses de tus gastos. Y entonces decir, ok, yo gasto 10,000 pesos al mes, tengo que juntar 60,000 pesos al mes o 30,000 pesos al mes, ¿no? Entonces cada mes pues voy a estar aportando X cantidad para llegar a esa cantidad. Ya que tengas eso definido, ya puedes empezar ahora sí a establecer, digamos, el siguiente paso, las siguientes metas. Que puede ser, pues bueno, voy a empezar a invertir para pagar la universidad de mis hijos en unos años. Voy a empezar a ahorrar para comprarnos una casa. Ya esas metas se ven mucho más asequibles cuando pues, tienes ese colchón que si sabes que pasa algo, pues bueno, ahí va a estar, digamos, ese ahorro para tus gastos. Ahora, me parece muy importante decir que si yo voy empezando, porque imaginemos que voy saliendo de la universidad y voy empezando, o simplemente en la edad actual, pues quiero ya poner en orden mis finanzas personales. Hacer un presupuesto justamente nos ayuda a que sí, salimos de deudas, planificamos cómo vamos a ir haciendo estas aportaciones y así reducir la deuda, pero también destinamos una parte al ahorro y otra que puede ser ya sea ahorro o inversión, tú será como uno lo prefiera, pero me parece importante que les contemos a nuestra audiencia cómo hacer, o sea, cómo empezamos. Anotamos primero lo que me quiero gastar en ropa, anotamos primero lo que tengo que pagar en luz, anotamos primero lo que doy de mensualidad de mi tarjeta. ¿Cómo empezamos este presupuesto para poner en orden nuestras finanzas? Perfecto, pues sí, primero hay que ver los ingresos, ¿no? ¿Cuántos son los ingresos? ¿Cuándo los recibes? Y con qué frecuencia, ¿no? Okay. Muchas veces hay personas que quizás están en el tema freelance y entonces sus ingresos son variables. Con eso, pues bueno, habrá que calcularlos con, a ver, a veces recibo más, a veces recibo menos. Pero ¿cuál es el mínimo? ¿Cuál es, ¿no? Exacto, la media o lo que más o menos estimas tener de ingresos? Y luego en la parte de gastos, justo empezar con estos gastos primarios que decíamos al principio, ¿no? ¿Cuánto gasto en renta? ¿Cuánto gasto en servicios? Luz, agua, gas, etcétera. ¿Cuánto gasto de súper o alimentación? Salud y educación, ¿no? Es decir, ya cubriendo esas necesidades básicas, ya el resto podrías sí poner todo lo que decías, ¿no? A ver, cuánto gasto en delivery, cuánto gasto en streaming, cuánto gasto en la ida al cine, las comidas, etcétera. Y ahí muchas veces puedes decir, híjole, es que se me va la quincena. Pues sí, porque estás el fin de semana gastando a lo loco y no tienes control de eso. Entonces, creo que es primero esa parte básica que te decía y luego ya en los gastos secundarios. Y creo que primero es poner ese rubro de ahorro y ponlo como un gasto, es decir, ya ese dinero está gastado, se va a la cuenta y no lo voy a ver y ahí olvídate de eso, ¿no? Es mucho más fácil decir, pues ya ese dinero no cuento con eso, porque si no es muy tentador decir, es que tengo ahí un guardadito por cualquier cosa, ¿no? Oye Luis, discúlpame que te interrumpa en esta parte, pero en la experiencia que tienen en Bravo,
¿Cómo es que al momento de asesorar a las personas, o sea, sí les funciona tener una segunda cuenta a donde sus clientes mandan ese dinero para lograr este objetivo? Sí, pues mira, en Bravo ayudamos a estas personas que quieren, pero ya no pueden pagar sus deudas. Entonces lo hacemos a través primero de un plan, ¿no? Justo todo empieza con ese diagnóstico de sus finanzas, cómo están sus ingresos, sus gastos, y con eso lo primero que buscamos es reducir ese pago a deuda que tienen las personas. Normalmente tratamos de hacerlo que vaya al 50% de lo que pagan actualmente. Entonces supongamos que tú pagas 5,000 pesos en tarjetas. Lo que nosotros buscamos es que por lo menos esa cuota que estás tú ahorrando mes a mes sea de la mitad, ¿no? Entonces eso lo primero que buscamos es que se desahoguen las finanzas, porque si no, si hacemos el plan con, sabes que tú pagabas 5,000, ahora vas a pagar 4,800, pues difícilmente te va a hacer una diferencia eso, ¿no? Entonces tratar de bajar esa cuota lo más que podamos y con eso empezar, digamos, el hábito del ahorro. Entonces esa persona ya metodológicamente pues va a estar ahorrando mes a mes, y cuando nosotros tengamos ahorrado o la persona tenga ahorrado lo suficiente, nosotros vamos a ir con su acreedor y vamos a proyectar un descuento. Entonces vamos a decir, a ver, esta deuda tú debías 70,000, la vamos a liquidar con un 50% de descuento, entonces vamos a juntar 35,000 pesos. Entonces ya que tenga la persona ahorrado esos 35,000 pesos, vamos con el acreedor, negociamos ese descuento, y como negociamos las deudas de muchas personas con esa institución, pues accedemos a mejores descuentos que lo que la gente pudiera negociar directamente con esa institución. Y nosotros, cuando vemos que el cliente tiene ese buen comportamiento, que ya sabemos que empezó ese hábito del ahorro y es constante en sus pagos, le podemos habilitar un crédito para pues ya liquidar el resto de sus deudas, y ese crédito pues otra vez empezar a restablecer su historial crediticio. En resumidas cuentas, la forma de hacer un presupuesto no tiene que ser algo complicado. Simplemente en una columna está el ingreso, en otra columna los gastos, en los ingresos los recurrentes, los extraordinarios, en los gastos los fijos, los variables, y en una tercera columna podemos poner nuestro balance final para saber de entre los ingresos y gastos cuál es la diferencia. Esa puede ser nuestro ahorro, y bueno, ya lo que nos comentaste, Luis. Ahora, si les parece también bien, pues les vamos a compartir algunos tips para ayudarles a empezar a sus presupuestos. Yo sé que a veces parece muy simple, pero de verdad una manera de generar buenos hábitos es dándole seguimiento a lo que uno va gastando y lo va registrando. A ver, muy simple, muy simple. Sin importar qué es un café, por ejemplo. Yo el día de hoy me compré un café, me salieron 70, 80 pesos, lo apunto en un papelito, en una libreta, lo apunto en mi computadora y voy registrando. Lo mismo puede pasar con un café, como si hoy me tocó pagar la luz, algún servicio, lo que sea, lo voy registrando. Esto me va a dar de entrada seguimiento a mi dinero, cómo lo voy gastando, pues una muy buena lupa y un buen monitoreo de cómo va mi dinero. Y eso también me va generando patrones, porque voy viendo, creo que cada sábado hago este gasto, creo que los miércoles hago esto mensualmente, y eso te permite hacer proyecciones para ir viendo e identificando momentos en los que en este momento creo que es cuando menos gasto dinero, cuando puedo hacerme un colchoncito. Ese es un primer tip que yo les comparto. Y sobre todo, digo, este mes del presupuesto lo estamos como diciendo, a ver, justo no hay una forma única de hacer un presupuesto, ¿no? Cada quien tiene la herramienta que les funcione. Sobre eso que decías, hay aplicaciones que directamente en WhatsApp tú dices, sabes, gasté 80 pesos en un café y lo pagué con esta tarjeta. Y directo te hace, digamos, el balance, la matemática atrás, y te va acumulando esos gastos. Hay gente que sí prefiere una libreta. Hay gente que tiene un WhatsApp con ellos mismos, ¿sabes? Abres un chat tuyo y es, ok, gasté esto, recuérdate de ponerlo ahí en el Excel. O hay aplicaciones que igual puedes ingresar vía web, y pues bueno, ya mucho más sofisticados, ¿no? Conectas tus cuentas y entonces ven ahí tu balance. Creo que cualquier forma es válida siempre y cuando lo hagas, ¿no? Y como dices, que se haga un hábito el estar constantemente revisando esos gastos y no sea de, ok, ya hice mi presupuesto, pero lo hice en enero,
y lo vuelvo a ver el siguiente enero, ¿no? Sino que sea realmente este ejercicio recurrente, porque muchas veces lo que decías, ¿no, Luz? De, a ver, sé que tengo que pagar la colegiatura o la reinscripción, pues pasa una vez al año, no pasa todos los meses. Entonces, eso también desbalancea un poco tus finanzas y si no tienes ese control, se pueden... Me pasaba mucho con el seguro del coche. Sí. O sea, yo ya sabía que lo tenía que pagar en octubre y a veces yo decía, ay, pues ¿qué cuesta tanto? Me voy a seguir gastando el dinero en otras cosas. Y llega el Y carro. llegaba octubre y yo decía, por favor, ya no. Sí. Cuando era mucho más fácil en enero, febrero, marzo, de 100, 200 pesos. Sí, claro. Pon tú que a lo mejor no llegaba la cuota, pero ya avanzaba la mitad Sí. por lo menos y el desembolso era mucho, Menor. mucho menor. Algo que también ayudaba mucho es que, o bueno, ahora que tenemos todo ya digital y que nuestras aplicaciones financieras también ya nos ayudan mucho, es que ya hay incluso algunas que nos dicen, gastaste este mes tanto en entretenimiento, tanto en transporte, que eso también ha sido un problema porque a mí yo digo, ay, estoy gastando demasiado en plataformas de delivery, estoy gastando demasiado en transporte. ¿Qué tengo que hacer? Pues a lo mejor levantarme más temprano para que no se me haga tarde y no tenga la necesidad de andar corriendo. O en algún momento me daba cuenta que estaba gastando muchísimo en plataformas para ver películas y series y decía, no estoy viendo todas las series, ¿qué te parece si mejor hacemos la contratación de un mes en una, el otro mes en la otra, gasto casi lo mismo? Te echas Y- maratones seguidos y ya la cancelas. Exacto. Entonces, es como también buscar nosotros nuestra propia estrategia. Tampoco es decirles ahorren y no gasten nada y enciérrense, porque tampoco se trata de eso la vida. Entonces, creo que buscar ahí algunas alternativas. Yo vi en TikTok, por ejemplo, esto a mí no me parece muy funcional, pero a lo mejor algunas personas sí lo son, el tema de los sobres, que la gente prefiere poner en sobrecitos o en estos plásticos, así el dinero, y digo, esto es lo que destino a la renta, a todo. Yo le veo algunos riesgos, pero a lo mejor a la gente le acomoda y bueno, me parece también una buena manera de iniciar el ahorro. No sé, en la experiencia de Bravo, ¿cómo le gusta a la gente empezar con esta separación de dinero? Sí, creo que es una muy buena opción y sobre todo también las mismas cuentas de banco ya te permiten hacer esos apartados. Sí. Y justo como te decía, creo que es gastar el dinero antes de que lo gastes en sí y decir, ok, para el súper son 5,000 pesos y ahí están apartados y ya sabes que eso es lo que vas a gastar en el súper. Y muchas veces eso te permite, pues sí, tener ese control. Y luego sabes de, híjole, ¿no? Y quizás hice una mala planeación y entonces al siguiente mes pues tienes que recalibrar cómo están tus gastos. Entonces creo que es una muy buena opción, sobre todo si ya de forma digital lo puedes hacer directamente en tu aplicación del banco. No tienes que hacer algo más, ni sacar el efectivo, ni ponerlo en sobres, sino que ya solito la aplicación te lo puede hacer. Que yo no estoy en contra de lo digital, yo al contrario soy muy feliz, pero no sé si les pasa también que muchos de nuestros gastos los tenemos domiciliados, de manera que pues en automático pues, se descarga, ¿no? Sí. Te lo cobran directo de la tarjeta, pero tú como persona a veces pierdes la noción de ese dinero y no te das cuenta que de repente hiciste como 10 pagos, que obviamente no estuviste ahí, porque lo tienes domiciliado, pero que sí sería importante también tenerlos anotados porque justo pierdes la dimensión de cierto dinero que se te va por simplemente dejarlo ya domiciliado y como que pierdes la identidad o el monitoreo con ese dinero. Sí, y justo con esta iniciativa que tenemos del mes del presupuesto, hicimos una plantilla de gastos. La pueden visitar en nuestras redes. Ahí estamos en Go Bravo México en Instagram. Ahí directo en los enlaces de la biografía. Pueden descargar la plantilla totalmente gratis. Y lo que tiene esa plantilla es que justo te da un flujo mensual de dinero. Entonces muchas veces pasa de, sí, a ver, tengo presupuestado que tengo que gastar esto en las plataformas, pero como el pago se hace con tarjeta, pues se hace el cargo en la fecha o en el periodo de la tarjeta. Quizás corta la tarjeta y la tienes que pagar hasta el mes siguiente. Entonces en tu flujo de efectivo pues es muy distinto lo que tienes presupuestado gastar a lo que realmente sale de efectivo. Entonces, esa plantilla te permite controlar eso y entonces si tú le pones, ok, gasto tantos pesos en esta suscripción, te hace el cálculo con tu fecha de corte y tu fecha de pago y te pone el gasto cuando tiene que salir ese dinero. Entonces, quizás tienes presupuestado gastar esto, pero en el pago de la tarjeta, pues quizás lo estás duplicando o no tienes claro cuándo se tiene que hacer, ¿no? Y entonces, si la quincena llega un día antes
de tu fecha de pago, pues ya estás ahí empezando a tener problemas, ¿no? Entonces, un flujo de efectivo es muy bueno para hacer eso, parte de la plantilla que tenemos ahí en Bravo para el presupuesto. Oye, Luis, y aprovechando que ya comentas este tema de la herramienta que tienen ustedes en línea, ¿nos puedes contar un poco más? Porque a mí hay algo que me parece muy, muy bueno, y es que estas herramientas se sofistican de una manera que le permitan también a la persona, al ahorrador o al cliente, saber en qué estatus se encuentra. Y ustedes tienen incluso un semáforo que les permite saber el estatus. A lo mejor ahorita nos lo detallas tú bien, pero es un semáforo que nos puede a lo mejor identificar que vamos bien, que a ver, las alertas ya están puestas, o si de plano necesitas una asesoría directamente o personal, porque ya lo que sigue es la bancarrota. Claro, pues mira, justo la plantilla, como nosotros somos expertos en deudas, está enfocada, digamos, en ese mundo donde pues, las finanzas no son perfectas y entonces pues, la gente se puede endeudar. Justo ese semáforo lo que busca es este porcentaje de pago de deudas en relación a tus ingresos, que no pase ese 30%. Entonces, si tus finanzas y estás diciendo, ok, yo pago esto en tarjetas de crédito, pues te va a decir el semáforo si estás bien, si no estás tan bien, o si ya estás a punto de cruzar esa línea, donde pues ya necesitas ayuda de expertos para resolver tu caso. La ventaja de eso es que siempre hay una solución ante los problemas. Y nosotros en Bravo creemos que, pues bueno, el primer paso es pues acercarse con ese experto, que tengas la asesoría y a partir de eso, pues bueno, tengas un plan para salir de esa situación, ¿no? Creo que siempre es bueno tocar base de los expertos. Siempre ponemos esta analogía como de, a ver, yo quiero ir al gimnasio y me quiero poner fuerte, ¿no? Si yo voy solito y me pongo a levantar pesas hacia lo loco, pues difícilmente vaya a lograr mi objetivo, ¿no? Siempre es mejor pues ir acompañado de un coach o de un experto que te lleve de la mano y que con un plan pues tengas claro cuál es ese camino. Oye, pero a ver, aquí no queremos deprimir a nadie, queremos que todos de verdad, si estamos en algún tipo o en algún problema con nuestras tarjetas, porque digo, también la vida pasa y se nos puede salir de las manos, pero en la experiencia que ustedes tienen, ¿cuánta gente de la que llega realmente sale de deudas y puede decir, estoy fuera, estoy libre de deudas, a lo mejor contrajo una deuda buena como puede ser la compra de una casa, de un departamento? Danos esperanza de que sí se puede salir de deudas y que sí se puede reestructurar un caos financiero. Sí se puede, siempre y cuando exista esa voluntad de querer salir y exista constancia, ¿no? No somos una solución mágica, es decir, la deuda no desaparece por sí sola. Obviamente hay que tener ese compromiso y esa constancia. En Bravo hemos ayudado a más de 500,000 de familias a salir de esta situación de deudas en los 6 países en donde estamos presentes, en América Latina y en Europa. Y te diría que la persona que logra ese objetivo de salir de deudas, nosotros le llamamos héroes, porque realmente es un gran hito, así como es, por ejemplo, comprar una casa, ¿no? Que es en toda esta celebración. Pues salir de deudas también es un gran hito, ¿no? Es decir, esa constancia te llevó a salir de este problema y muchas veces los clientes que llegan a ser héroes, les hacemos toda una celebración, ¿no? En donde pues, realmente pues, se sienten empoderados otra vez con su dinero y, como te decía, pues ya llevaron cierto tiempo siguiendo ese hábito del ahorro. Muchos de ellos continúan, ¿no? Ya teniendo esos mejores conocimientos. Para eso también en Bravo, además de tener, digamos, esta iniciativa del mes del presupuesto, tenemos una Academia Bravo, en la cual, pues bueno, acompañamos al cliente en este camino para salir de deudas con programas de educación financiera, lo más simple posible, porque las finanzas no tienen que ser difíciles. Son lecciones súper rápidas, que en 1 o 2 minutos comprendes estos temas básicos de las finanzas, y con eso, pues bueno, salir mucho mejor de cómo estaban. Sí, a mí me encantó el ejemplo que ponías del tema del gimnasio, porque justo una de las cosas que a mí siempre me ha gustado decir, ¿quieres ver resultados con tu cuerpo fuerte? Sé constante y disciplinado. Eso te lo genera el buen hábito. Y lo mismo pasa con las finanzas personales. Luis,
¿Tienen algunas otras iniciativas dentro de Bravo que nos quieras compartir? ¿Dónde podemos encontrarlos? Sobre todo, pues ahorita que nos esté escuchando alguien que sí se siente en una situación complicada, ¿cómo los encuentra? Claro, pues primero decirle a la gente que si tienen problemas, se acerquen con nosotros, les podemos dar una asesoría totalmente gratuita. Nos pueden buscar en bravocredito.com o en todas nuestras redes sociales. Dedicamos, obviamente en este mes del presupuesto, el contenido de nuestras redes a pues hacer esta conciencia para hacer el presupuesto, pero a lo largo de todo el año, pues tratamos como estos temas de educación financiera de una forma divertida, de TikToks, que te puedes reír un rato, que digas, híjole, yo me identifico con lo que está pasando. Sabemos que las finanzas no son perfectas y con eso pues entendemos, ¿no? Que las personas pues pueden llegar a esta situación por algo que no depende de ellos, ¿no? Sí, factores externos que los llevaron a tener deudas, y con eso pues bueno, nosotros los escuchamos y podemos ayudarlos en su caso. Muy bien. Pues bueno, Luis, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos tips que seguramente van a ser muy valiosos para todos los que nos están escuchando. Y bueno, recuerden que ustedes pueden dejarnos sus comentarios en las cajitas, dudas, pueden acudir a las redes que ya nos compartieron. Y recuerden que nos vemos y nos escuchamos el siguiente lunes. Cuéntame de economía. Un podcast de Expansión. Cuéntame de economía. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.